Bueno, ya Lorenzo está en Colombia, había prometido que conversaría con nosotros en Caracol Radio cuando estuviera acá, pues para explicar esa circunstancia de lo que ocurrió y describir lo que se ha convertido en un drama para muchos, para cientos de miles de personas, no solamente colombianos, sino de otras nacionalidades. Lorenzo, gracias por estar en Caracol Radio, buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por darme este espacio aquí. No, por favor. Lorenzo, sí, yo quiero empezar por lo que decía Fraile. Usted, si nos puede resumir qué hacía en Estados Unidos, en qué estaba trabajando, si estaba en la universidad todavía, y cómo estaba el estado de sus papeles, si estaban en regla, y qué fue lo que pasó. Sí, bueno, gracias, Jorge. Pues, ay, parce, hay tanto por contar. Bueno, lo primero que quiero decir es que recordar todo esto me hace sentir un poco ahí de nuevo y como que empiezo a temblar otra vez porque pasaron muchas cosas, pero yo llevaba ya 4 años en Estados Unidos, había hecho una maestría en escritura creativa en español en Iowa y había trabajado 1 año como profesor de español y estaba haciendo mi segunda maestría de escritura bilingüe en El Paso, Texas. Yo me he dedicado toda mi vida a hacer arte, a la literatura, a escribir cómics, cuentos, poemas, y estaba haciendo eso. Yo tenía mis papeles en regla, ya había cruzado a Juárez varias veces, allá estaba planeando unos talleres de fanzines para ayudar a la gente a escribir sus cosas, y como que pues yo sentía que todo estaba bien, aunque yo escuchaba las noticias de cómo cada día la situación política se ponía pues más difícil y como a la isla estaban pagando más plata para deportar gente. Y en ese momento pues fue el día del orgullo de la diversidad sexual y yo fui con mi prometido a Juárez porque pues estaba pues orgulloso de tenerlo a él en mi vida, y nos fuimos allá a marchar. Y cuando estábamos volviendo, pues ya yo vestía pues como con lo que me había ido a la marcha. Yo tenía unas botas negras como de trabajador con punta de acero y unos shorts cortitos rosados, un crop top que yo había recortado y un arnés de cuero. Y llevaba maquillaje puesto porque a mí me gusta pintarme la cara, hacer como los mismos monstruos que yo pinto, me los pinto en la cara, y estaba así como, bueno, pues como trepado, que dice. Y en ese momento, pues al cruzar yo vi que me estaban viendo, pero yo no estaba como prestando mucha atención porque estaba muy feliz. Y llegando allá, pues, o sea, bueno, creo que también vale la pena decir que yo me he rodeado así de tanto arte y tanta literatura y he tenido la fortuna de no estar jamás como en una situación de como amedrentamiento y de intimidación como la que estuve en ese momento por parte de ninguna pues autoridad. Ellos no eran policías, sino que es el Border Patrol, la patrulla fronteriza, y cuando llegué allá como que me empezaron a hacer muchísimas preguntas sobre qué estaba haciendo, dónde estaba, por qué, y un poco como que con la voz ya empezaba a sentir que empezaba a tener menos y menos agencia. Me alcanzaron a preguntar si alguna vez había consumido alguna droga psicoactiva y yo dije que sí. Después me encerraron como 5 horas en una celda como de 2,5 metros por 1, y solamente después de eso me sacaron a firmar cosas que yo no sabía. O sea, estaba el texto enfrente mío, pero como que yo trataba de leerlo, pero no tenía como la capacidad de pensar qué estaba pasando. Yo solamente como que acabé firmando todo, y después me di cuenta como que yo nunca tuve derecho a hablar con un abogado ni un juez, ni a apelar mi inocencia, porque en ese momento yo ya había renunciado a todos mis derechos y había firmado mi deportación y ni siquiera sabía. Y pues lo más gonorrea es como la incertidumbre que le hacen a uno sentir, porque no podía comunicarme con mi familia, no podía comunicarme con mi prometido, y ahí mismo estuve 5 días en esa celda y no tenía como
ni siquiera la certeza de saber cuándo iba a pasar a otro lugar. Lo único que podía hacer allí era como empezar a contar y a ver las marcas que habían hecho las personas en esa puerta como de metal que había ahí y como de alguna manera tratar de conectarme. Había personas que habían estado ahí hace años y vi, por ejemplo, un carrito que habían dibujado y eso me dio como algo de ánimo para yo también como dejar una marca a mí, no sé, eso fue fuerte. Sí, yo recuerdo que su mamá, Lorenzo, contó que usted había firmado unos papeles sin tener realmente un conocimiento, un poco por la estupefacción, seguramente que uno siente en una circunstancia en la que nunca pensó enfrentar, sobre todo sin haber hecho nada irregular, porque si le entiendo bien, sus papeles estaban en regla. Luego, lo que dijo el gobierno americano inicialmente de que se iba a perseguir a los indocumentados, pues no se le delincuentes. Exacto, no se le aplicaba, pero no, porque hay indocumentados que, claro, han cometido el delito de estar en Estados Unidos sin papeles, pero no son delincuentes que han cometido un delito grave. Y hay otros que son la minoría que seguramente pues han cruzado las normas de convivencia y las leyes de los Estados Unidos, pero usted no estaba en ninguna de estas dos categorías e igual le hicieron todo este proceso. ¿Usted por qué cree que pasó eso? No, sí, o sea, yo no estaba en ninguna de esas dos categorías, tenía todos mis papeles en regla y la verdad, hasta la fecha de hoy, todavía no he tenido acceso a cuál es mi caso y a la razón real de por qué me deportaron. Nunca me dijeron y cuando tuve la oportunidad de preguntar algo, solamente no tuve la oportunidad de preguntar nada. Me llevaron, cuando ya me habían detenido en EPC, a hablar con un guardia de la ICE, me pidió mi apellido y me dijo, ya, usted está deportado, no puede volver en 5 años y eso es todo. O sea, en realidad como que lo más fuerte es sentir que yo nunca tuve como la oportunidad de preguntarle a nadie nada y que tenía que estar como al arbitrio de todos. No sé exactamente por qué fue, yo tengo como que, pues obviamente en retrospectiva veo que creo que hubo un caso de discriminación muy fuerte por cómo iba vestido, por cómo estaba en ese momento, también porque en este momento le están pagando a los oficiales de ICE para que tengan la mayor cantidad de personas posibles y tuve la oportunidad de conocer allá en el centro de detención a muchas personas que no estaban haciendo nada más que tratando de enviarle dinero a su familia, ¿sí? Y que fueron como completamente desprovistas de sus derechos y sobre todo de su futuro. Entonces no tengo idea en este momento que si alguien pudiera averiguar, yo he tratado de hablar con abogados y nadie sabe cuál es mi caso ni por qué me deportaron exactamente. Sí, en muchos de esos casos de política migratoria, digamos que los Estados Unidos se reserva las razones por las cuales toma las decisiones frente a determinados ciudadanos, como cuando a uno le niegan una visa. Quiero preguntarle qué pasa con su prometido. Digamos, ustedes están los dos. Él, al ser ciudadano americano, a él no le dicen nada, él iba vestido parecido, ¿cuál fue la reacción de él? Y pues, ¿qué va a pasar ahora? Porque usted ya no puede volver a los Estados Unidos, ¿él es americano? Sí, él es del Paso, de allá, y pues ha sido una tragedia muy fuerte porque yo no creí que me fuera a despedir de él en ese momento. Y fue de las cosas más tristes, sobre todo esos primeros 5 días sin comunicarme, sentir que mi ausencia estaba generando como un montón de dolor en las personas a mi alrededor. Es algo que todavía no sé cómo procesarlo y sé que él estaba sufriendo un montón, pero pues cuando por fin me pasaron a mí a este otro centro de detención que se llama EPC, allí pude verlo y llamarlo y pues nada, pues nos vamos a casar. Es una de las personas que yo más he amado en toda mi vida y ojalá pueda venir para acá y podamos hacer aquí pues una familia. Esa es la idea. Sí. Lorenzo, obviamente pues nadie tiene, o nosotros no, ni usted tampoco, las cifras de lo que están haciendo.
porque obviamente es un país muy grande, muchas de esas actuaciones seguramente son estatales, a pesar de que cumplen unas órdenes que pues son federales de las deportaciones, pero en el centro de detención en el que usted estuvo, ¿usted conoció otras personas que estaban en su situación, gente que tenía sus papeles en regla y que sin embargo fueron expulsados del país? ¿Y cómo era el trato? Claro. O sea, bueno, en la barraca en la que yo estaba había por lo menos unos 85 hombres que igual salían y entraban todos los días 2, 3, 4. Cada caso era distinto. Había muchas personas que tenían papeles de permisos de trabajo y que estaban haciendo sus procesos de asilo. Conocí personas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de toda Latinoamérica y también Turquía, China, Lituania, Rusia. Cada caso era distinto y cada uno, había muchas personas que me parecía que estaban haciendo todo lo posible para apelar y que tenían todas las de ganarlo, pero que igual habían estado esperando de pronto 3 meses, 4 meses. Llegué a saber de un chino que estuvo esperando 2 años allí. Y pues bueno, o sea, yo creo que hay muchas personas que en este momento pues son completamente inocentes y están allí esperando. Pero cada caso era distinto y lo fuerte era sentir que nadie nos ayudaba. O sea, como que la información era solamente la que entre las personas que estábamos allí detenidas nos podíamos contar, porque uno trataba de hablar con un oficial y pues todo lo que le decían a uno era que tocaba esperar y que ellos no sabían nada o que directamente que ni se podía preguntar. El trato, pues yo creo que para mí fue muy importante o me cambió muchísimo mi experiencia el haber estado 5 días encerrado antes, porque para mí el poder volver a hablar con la gente ya fue como un cambio del cielo a la tierra, como que ya no había una batalla contra la locura y el pensamiento obsesivo, sino que podíamos contar todas nuestras historias y a mí me parece importante. O sea, yo estoy tratando de escribir sobre todo esto porque me parece importante denunciar todas las injusticias, pero me parece importante también reconocer que había momentos para, pues, como lo conmovedor, para los chistes, para las adivinanzas, porque pues estábamos todo el tiempo aburridos y teníamos que ver qué hacíamos también. Había guardias que eran más hijoputas que otros. Había unos que se tomaban en serio y como su rol de Dios, y había otros que querían, pues, con los cuales uno podía hasta jugar ajedrez. Entonces, no sé, había también como una sensación obviamente constante de la vigilancia, había como las reglas del lugar y las reglas de la gente que estaba allí y como ese paralelismo. Hay mucho que contar. También estaba, por ejemplo, pues mi experiencia al llegar y asumirme de una vez como un marica fuera del closet y yo no iba a ocultar eso, y pues eso también como que cambió mi experiencia de cómo me percibían allá, qué apodos me pusieron, pero también la libertad que eso implicaba un poco. No sé, tuve la oportunidad de decir y de reflexionar seriamente sobre mi libertad y decir, nadie me impide a mí que yo me pueda mover, y entonces estuve bailando siempre que pude, como haciendo como un tambor con el pecho, y en la barraca nos dejaban 4 horas al día, a veces si los guardias estaban de humor, nos dejaban 4 horas al día de salir a una cancha ahí de concreto bajo el sol. Bueno, el Paso es un desierto, es puro sol. Y ahí había una cancha de básquet, nos prestaban un balón de fútbol, uno de básquet, y a veces también dejaban sacar un tambor. Sí. Y para mí ese tambor fue la salvación. Estamos hablando en Caracol Radio con Lorenzo Camacho, un colombiano deportado de los Estados Unidos. Lo que cuenta, en la forma como lo cuenta y la experiencia, pues me parece que es imprescindible para entender las políticas migratorias actuales de los Estados Unidos y la forma como están enfrentando pues este asunto de la migración, incluso, como en el caso de él, la migración legal. Lorenzo, da la sensación de que ellos, cuando digo ellos, el gobierno americano en general, no quieren que gente que venga de otros países esté en Estados Unidos. Si vamos a suponer que usted no firma esos documentos y que usted puede pelear su proceso porque no firma su deportación, con todo lo que ha pasado,
¿usted hubiera seguido peleando por quedarse allá o hubiera decidido irse pensando precisamente en eso, que uno solamente está donde lo quieren, porque si no, ¿para qué? No, pues claro, o sea, esa es de hecho la situación de muchas personas allá. Y es que si uno decide pelear el caso, mínimo se tiene que quedar 3 o 4 meses esperando a cortes que muchas veces aplazan, que cada vez que uno puede contactar a un abogado, el abogado cobra 300 tantos dólares por la hora, que la fianza cuesta entre $1,000 y $20,000. Entonces como que se da cuenta que todo eso en realidad cuesta tiempo y plata, y que pone en desafío además todas las relaciones que uno tiene con la gente alrededor y consigo mismo. De alguna manera está claro que no quieren que nadie se quede. Y si yo hubiera tenido que estar esperando allá, no sé cómo si habría aguantado todo ese tiempo. Muchas personas estaban en esa situación. Conocí, por ejemplo, a alguien que había llegado, que tenía 31 años y había estado en Estados Unidos desde que tenía 6 meses de vida. Es decir, toda su vida había estado allí y todavía lo estaban tratando de deportar, y él ya hacia el final había firmado la deportación porque estaba cansado de que le aplazaran las fechas y de que nadie le resolviera nada, y al final era más fácil como irse y empezar otra vida. Entonces, si hubiera sido mi caso, yo creo que eventualmente también me hubiera devuelto, pero en realidad no sé, porque obviamente me hubiera gustado a mí seguir estudiando, me hubiera gustado terminar mi maestría y continuar con mis proyectos y estar con mi prometido. Claro. Sí. Oiga, Lorenzo, sobre eso, pues uno ve, por ejemplo, los casos que han mostrado en televisión de mujeres a las que se las llevan y quedan los hijos en la casa o en el colegio y nunca nadie más los va a recoger porque pues la mamá ha sido deportada. En su caso en particular, usted dejó allá ¿qué? Casa, estudio, un salario, un trabajo, pues ya nos contó su pareja, sus amigos, pero sí. ¿Qué pasa con sus bienes, con sus cosas, con todo lo que sea que usted tenía en Estados Unidos y que pues atesoró o que consiguió durante esos 4 años que vivió allá? Sí, pues en esas estoy, o sea, una buena parte de todas las cosas que yo tengo siguen allá en El Paso y estoy tratando de ver cómo me las pueden enviar, pero yo pues ahora además quedé sin plata, quedé sin nada, a mí me pagaban un sueldo de estudiante. El caso de muchas otras personas allá era que podían haber ahorrado porque pues su plan era ir a Estados Unidos a ahorrar plata para después mandar, pero yo no tenía eso y bueno, estoy viendo qué hacer. Por lo menos allá mi prometido tiene esas cosas, las está cuidando hasta que me las puedan devolver, y lo más jodido fue que cuando me devolvieron para acá, a mí primero me mandaron a Luisiana. Sí, yo estaba en Texas, me mandaron a un aeropuerto, yo creí que ya me iba a devolver, y luego nos hicieron subir encadenados a mí y a otras personas en un avión hasta Luisiana. Eso en sí mismo pues fue una gonorrea, porque yo decía como no se podía ni tomar de un juguito de caja que nos dieron sin hacer como una maroma tremenda para poder como usar las cadenas para tomárnoslos. Y luego yo decía, si algo pasa aquí, a nadie en todo este avión le van a poner una mascarilla de oxígeno, no hay manera, ¿no? Pero bueno, yo llegué allá y allá dejaron mis cosas. Yo tenía mi celular, mi billetera con mi tarjeta y una muda de ropa y una libreta con mis últimos textos. Y se supone que eso me lo iban a traer de vuelta cuando nos montaron al avión de las Fuerzas Aéreas Colombianas. Y cuando llegué aquí, no estaba. O sea, y no sé, en este momento creo que mis cosas siguen en ese centro de detención de Pine Prairie Ice Processing Center en Luisiana. Y nadie me ha respondido nada sobre eso. Uno llama allá y nadie responde, y como que siento que me robaron hasta eso, ¿sí? Y pues eso también está muy fuerte. Lorenzo, usted mencionó una palabra que ha terminado por ser también una especie de conflicto diplomático, pero no sé si la entendí bien. Dentro de los Estados Unidos, primero lo montaron en un avión para un vuelo local y en ese trayecto lo encadenaron. Y luego, cuando lo enviaron a Colombia, ¿también vino encadenado? No, cuando ya estábamos en el aeropuerto esperando y cuando por fin llegó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, yo estaba en un bus con
como 40 colombianos y ahí estábamos todos encadenados. El bus además huele terrible porque hay una letrina ahí en la parte de atrás, y llegó un man de la ESA a decirnos como para los colombianos en el vuelo pues van sin cadenas, así que por favor pasen, y ahí nos empezaron a quitar las cadenas, nos hicieron esperar otro rato y ya cuando nos subimos al avión pues ya estábamos como sin cadenas y nos recibieron los militares diciéndonos como bueno, ya siéntanse en Colombia, pues ya cumplieron las normas norteamericanas, ahora hay que cumplir las colombianas, no nos vayamos a despelotar, pero nos dieron una maleta y en la maleta había una cobija y un almuerzo y había jugo de fruta de verdad hecho en Colombia, en Zipaquirá. Eso fue muy rico de beber y luego además pusieron incluso música en el avión, Colombia Tierra Querida, un vallenato, un rap. La gente estaba, bueno, ya unos que querían cantar el himno, mejor dicho. Toda la gente igual estaba como pues esperando y también, bueno, insultando muchísimo a los gringos que querían pasar por las ventanas. Pero sí, a mí en cambio me subieron encadenado del Paso a Luisiana y conocí a otras personas que llevaban viajando 3 días y los habían ido paseando desde Arizona hasta Texas, hasta California, hasta Luisiana, como 6 vuelos distintos todo el tiempo encadenados y estaban mamados de eso, que no tenía ningún sentido ni sabían a dónde iban a parar hasta que por fin llegaron al último vuelo. Oiga, en esos trayectos usted vio mujeres embarazadas o mujeres con niños, digamos, o ese tipo de personas están en otras condiciones, o usted cree que solamente están deteniendo como a personas en esa edad laboral, jóvenes de determinada edad o grupo racial, o había de todo y para todos? No, pues en el centro de detención donde yo estaba había, por ejemplo, había de todo tipo de personas. Había 2 viejitos, había un viejito chino que tenía 71 años, que además solo sabía chino, entonces le costaba muchísimo comunicarse con todo el mundo. Había otro que tenía 73, mexicano, que tenía problemas del corazón y que iba todos los días, mañana, tarde y noche, a tomarse unas pastillas, pero pues que tampoco se sabía. Él ya llevaba como 2 meses ahí encerrado y decía que eso le había hecho sentir como pues peor, que le había como que recrudecido sus enfermedades. Conocí también a un man que era ciego y andaba con su bastoncito, lo tenía encerrado en la enfermería, a otro que era sordomudo. Y eso fue increíble porque igual nadie sabía hablar lengua de señas, pero entre todos acabamos comunicándonos con él y para chistes siempre como que hay algo que atraviesa toda la lengua. Eso, las mujeres estaban en otro espacio, pero en los aviones sí vi más mujeres y pues también las vi de todas las edades y etnicidades. No vi ninguna mujer embarazada que yo supiera, pero sí supe historias de madres e hijos que estaban en el mismo centro de detención. Eso. Increíble, Lorenzo. La verdad es que la manera como usted lo narra, además, yo creo que debería hacerse caso y escribir sobre esto, contar eso en la forma que lo prefiera, como un ensayo, como una ficción, o como las dos, tal vez. Sobre todo porque hay millones de latinoamericanos que están en la misma situación y que seguramente se pueden sentir muy identificados con su historia. Yo sé, Lorenzo, que usted ya nos explicó que no ha tenido acceso a su expediente, pero yo le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted cree que pesó más el hecho de ser gay o el hecho de ser un inmigrante, pues que no se ve tan blanco como ellos quieren? Sí, pues para mí como que queda claro que sí fue un caso de discriminación y que, o sea, como que no sé qué más pudo haber pasado. Yo tal vez, o sea, he tenido mucho tiempo para arrepentirme de muchas decisiones, para decir yo me hubiera vestido de otra manera, o yo no hubiera viajado, no sé. Pero que en últimas, pues como lo que me hace reflexionar es que pues no vale la pena vivir una vida como entre el miedo todo el tiempo pensando si uno no se puede expresar como uno quiere, ¿para qué estar viviendo ahí si en cualquier momento te pueden quitar todo lo que tienes y hacerte ir del país? O sea, no sé si fue o sea, no sé
cuál será como la razón oficial, pero para mí quedó muy claro, como me estaban viendo, que había como una forma de discriminación muy fuerte, y yo supe de otras personas que han discriminado y las han hecho pasar pues momentos fuertes en esas estaciones de frontera, y como que siempre queda a la merced del humor del policía o del guardia que esté de turno. Y todo eso lo quiero escribir definitivamente. Yo quiero denunciar todo lo que viví, y también siento que le debo a las personas que conocí allí también contar sus historias, y en esos estoy haciendo poesía, estoy haciendo ensayo, estoy haciendo crónica, estoy dibujando, porque también eso fue otra de las cosas que a mí me salvó, poder hacer dibujitos allá en la barraca, en el baño, con lápiz en todos lados, para los demás, ayudarles a escribir poemas para sus parejas, hacer adivinanzas, todo eso. Siento que pues hizo que valiera la pena, y por lo menos ahí dejé como esa parte de mí, y ahora quiero contarla. Siento que se lo debo también a las personas. Sí, bueno, y se lo doy a usted mismo también, yo creo, Lorenzo. Lorenzo, yo le dije que era la última pregunta, pero es que ahora que lo oigo, yo recuerdo al presidente Trump diciendo que muchos de los deportados que envió hacia Colombia y pues eran pertenecientes a grupos criminales, y básicamente los presentaba a todos como una especie de mini Al Capones. Eso evidentemente es mentira. No, es mentira. La gente con la que usted compartió en el centro, de muchas nacionalidades, de muchas edades, casi todos estaban en esa misma circunstancia, puede que sin papeles, o algunos como usted con papeles, pero ¿cuántos de ellos usted calificaría como personas que tal vez, claro, que han cometido un delito de gravedad? ¿Eso lo pudieron hablar entre ustedes o era un tema complicado? Pero todo el tiempo hablábamos pues de nuestro pasado y de nuestras nostalgias y de lo que queríamos, y no, yo, todas las personas con las que estaba pues son inocentes. O sea, claro, también nos separaban entre barracas, y había una barraca donde había unas personas con uniforme rojo que se supone que habían cometido como pues crímenes como distintos, pero yo estuve todo el tiempo con gente que eran camioneros, conserjes, constructores, agricultores, médicos, soldadores, electricistas, barberos. Conocí a un actor, y todo el tiempo pues la gente tenía como que su vida y estaban viviendo bien, y había muchos que tenían esos papeles, y estaban poniendo sus papeles en orden, y para eso tenían que ir a una corte para poder terminar de mandar sus papeles, y el ICE los estaba esperando afuera de la corte, como que sabiendo que estaban haciendo todo su proceso lo más legalmente que podían, los esperaron afuera para encerrarlos. Entonces se sabe que muchas de esas personas pues probablemente iban a acabar viviendo legalmente allí, pero los atraparon antes de que eso terminara. Y o sea, conocí gente que por ejemplo las esperaron afuera de un concierto latino, porque sabían que ahí podían agarrar a más personas. Es una injusticia total. Tremendo, y no es por romantizar lo que le pasó a usted, porque fue una experiencia traumática, pero su historia, mire, está cruzada por un romance, por un tema político, por discusiones raciales, de género, en un tema que hoy, como la migración, es absolutamente tensionante en todo el planeta Tierra. De verdad que, pues, ánimo con ese contenido que va a crear. ¿Cómo está su mamá? Yo quedé muy conmovido la última vez que hablamos con ella, porque la sentía como mi mamá, hablando de algo que me había podido suceder a mí, y se sentía de verdad una angustia tremenda por volverlo a ver. ¿Cómo está ella? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo fue ese momento del reencuentro? No, pues fue hermosísimo. A veces ya está aquí. Ese momento fue muy fuerte. Bueno, yo apenas llegué, estaba también como pues muy achantado, porque por lo que les digo, que no me habían llegado mis cosas, me habían quitado mi celular y mis cosas. Había otra gente a la que también le quitaron sus maletas. Había un man que tenía $20,000 en su maleta, y eso también lo perdió. Y yo llegué allá pensando, bueno, tengo unos dólares aquí, ¿cómo los cambio para llamar a mi madre y como pedir un taxi y a ver si agarro unos cordones para mis zapatos? Y apenas crucé como de la parte de las maletas al resto de la parte del aeropuerto El Dorado, ahí había un grupo de gente con un banner que decía Prosperidad Social, y había un grupo de psicólogos que me recibieron y me dijeron como bienvenido, me miraron a los ojos, me abrazaron, me prestaron celulares para llamar y me dijeron, mira, aquí hay una pony malta, una empanada con ají, un bombón del uno, un chocorramo.
cosas que yo decía, wow, el impacto que tiene esta comida y la nostalgia. Y me ofrecieron un pues como transporte nacional, incluso, o sea, local y también nacional. Y ahí yo pude llamar a mi madre y decirle, aquí estoy. Ahí mismo ella empezó a gritar y decir, nos vamos para Bogotá. Y al rato me recogió mi primo, me comí un perro caliente, yo quería bailar. Me recibió una papayera, bueno, había una papayera que le estaba despidiendo a alguien más en el aeropuerto y yo me metí ahí a bailar. Y ya después pude por fin abrazar a mis padres y fue hermoso poder estar aquí otra vez con las bestias, con mis perros, con los gatos, con la gallina. Mi mamá no ha podido volver a dormir porque pues ha sido muy duro también, como que ella me cuenta y tal, darme cuenta pues el nivel de sufrimiento en el que estaba y las personas que me quieren como habían sufrido con mi ausencia, y todavía me siento un poco como que no sé qué hacer con tanto dolor que pasó, pero a la vez sé que toda esa energía a mí me dio paz, me dio la voluntad de, estando encerrado, decidir como que yo iba a cultivar mi paz y a tratar de hacer de ese espacio el mejor posible. Lorenzo, gracias por compartir su experiencia. Tengo muchos mensajes de gente muy, muy sorprendida y también muy conmovida por lo que usted ha contado y por la forma como lo cuenta. Lorenzo, cuando escriba algo, pues nos lo envía para poder leerlo también nosotros en Caracol Radio. Gracias, Lorenzo. Buen día y saludos a su mamá, por favor. Muchas gracias a ustedes.